España ardía en debates encendidos y pasiones encontradas, porque en cada esquina, en cada café y en cada sobremesa familiar se escuchaba el eco de una batalla política que dividía al país en dos visiones irreconciliables, la de Vox contra el PSOE. No era solo un enfrentamiento de discursos en el Congreso, ni un intercambio de acusaciones en tertulias televisivas, sino un pulso que se vivía en las calles, en los pueblos, en los barrios obreros y en las urbanizaciones de lujo, en el campo andaluz y en los despachos de Madrid. El aire parecía cargado de tensión, como si cualquier conversación casual pudiera transformarse en una disputa feroz, porque en el fondo lo que estaba en juego no era únicamente quien gobernaba, sino que España se iba a forjar en los años venideros. El PSOE, con su larga historia como partido de referencia de la izquierda, defendía la idea de un país progresista, plural, moderno, con acento social y europeísta, apelando siempre a la memoria de los logros conseguidos en democracia, desde la consolidación del estado del bienestar hasta las ampliaciones de derechos civiles. Sus líderes hablaban de justicia social, de inclusión, de igualdad de oportunidades, de feminismo, de ecologismo, de derechos laborales y de memoria histórica. Se veían a sí mismos como herederos de un legado que había dado voz a los trabajadores, que había modernizado un país atrasado y que había hecho frente a las grandes crisis con un espíritu reformista. En sus mítines se respiraba la emoción de quienes se sentían parte de un proyecto que buscaba proteger a los más vulnerables frente a los embates de la globalización y los excesos del capitalismo. Vox, en cambio, emergía con un lenguaje directo, sin medias tintas, sin complejos, apelando a los sentimientos de millones de españoles que se consideraban olvidados o traicionados por los partidos tradicionales. Con un discurso de defensa de la unidad nacional, de las raíces culturales y religiosas de España, del orden y la seguridad, Vox se presentaba como la voz de la reacción frente a lo que consideraban una deriva destructiva de la izquierda. No hablaban de progresismo, sino de imposición ideológica, no hablaban de memoria histórica, sino de reabrir heridas, no hablaban de inclusión, sino de amenaza a la soberanía por políticas migratorias y decisiones europeas. Sus líderes despertaban pasiones y a la vez despertaban odios. Cada frase era pólvora en un país dividido, y cada mitin suyo se convertía en noticia no solo por las propuestas, sino por las reacciones que provocaba. La confrontación se intensificaba en el Congreso, donde los diputados de ambos partidos se lanzaban acusaciones como si estuvieran en un ring. El PSOE acusaba a Vox de querer retroceder décadas en derechos y libertades, de propagar un discurso del miedo, de sembrar odio hacia las minorías. Vox respondía que el PSOE había destruido la unidad del país pactando con independentistas, que había hipotecado el futuro de los españoles con políticas económicas insostenibles y que había convertido la política en una herramienta de ingeniería social. Cada intervención era retransmitida, viralizada, comentada hasta la saciedad en redes sociales, donde los seguidores de un lado y de otro se enzarzaban en debates interminables, en memes, en insultos y en cadenas de mensajes que dividían todavía más a la sociedad. En los pueblos pequeños, donde las tradiciones pesaban más que las modas urbanas, Vox encontraba un terreno fértil. Allí, los discursos de defensa del campo, de la caza, de la tauromaquia y de la soberanía resonaban como un grito de esperanza frente a la sensación de abandono. Los agricultores y ganaderos escuchaban a Vox hablar de soberanía alimentaria, de protección frente a las políticas europeas que los dejaban en desventaja, y asentían con fuerza, porque sentían que alguien al fin ponía en palabras sus preocupaciones. En cambio, en las grandes ciudades, donde el PSOE encontraba su electorado más fiel, las consignas eran distintas: igualdad de género, vivienda asequible, transporte público, lucha contra el cambio climático, integración social. Allí los votantes sentían que el PSOE era el único partido capaz de dar respuestas a los retos de una sociedad diversa, cosmopolita y en constante cambio. Las campañas electorales se convirtieron en auténticos espectáculos. Los mítines del PSOE estaban llenos de banderas rojas y de mensajes de unidad en la diversidad, con líderes que apelaban a la emoción y a la memoria de las luchas pasadas. Los de Vox, en cambio, desplegaban banderas nacionales y un discurso patriótico que electrizaba a las multitudes. En ambos casos, el ambiente era más que político, era casi religioso, como si asistir a un mitin fuera participar en una ceremonia de reafirmación de identidad. La gente salía de allí con los ojos brillantes, con el corazón encendido, convencida de que su voto no era simplemente una elección,
sino una forma de salvar al país de la amenaza que representaba el contrario. Los medios de comunicación alimentaban la hoguera. Cada periódico, cada canal de televisión, cada tertulia escogía sus palabras y sus énfasis de manera calculada. Algunos se alineaban con el PSOE, denunciando los peligros de la extrema derecha y alertando sobre las consecuencias de un retroceso en derechos. Otros daban voz a Vox, resaltando la valentía de decir lo que otros callaban, de enfrentarse al pensamiento único y de plantar cara a las élites globalistas. La objetividad parecía haberse esfumado. El periodismo se había transformado en un campo de batalla más. Incluso en las radios locales, donde antes solo se hablaba de fútbol y fiestas patronales, las discusiones políticas entraban a colarse en los micrófonos. Mientras tanto, la sociedad se resquebrajaba en dos bloques cada vez más difíciles de reconciliar. Familias divididas en la mesa de Navidad, amistades rotas por discusiones en redes sociales, compañeros de trabajo que evitaban tocar ciertos temas para no enfrentarse. El enfrentamiento entre Vox y el PSOE se filtraba en la vida cotidiana como un veneno lento pero constante. Los jóvenes debatían en los institutos y universidades, repitiendo los argumentos que escuchaban en casa o en los medios. Los mayores, que habían vivido otras épocas de enfrentamiento, miraban con preocupación el nivel de crispación y se preguntaban si el país no estaba caminando hacia una fractura social irreparable. Pero lo más llamativo era la pasión con la que se vivía cada gesto, cada palabra, cada propuesta. Cuando el PSOE anunciaba una nueva medida social, sus seguidores la celebraban como un triunfo histórico, mientras Vox la denunciaba como un ataque a las libertades individuales o a la tradición. Cuando Vox presentaba una iniciativa en defensa de la unidad nacional o en contra de la inmigración ilegal, sus votantes la aplaudían como un acto de valentía, mientras el PSOE la tachaba de inhumana y reaccionaria. Todo se magnificaba, todo se convertía en símbolo, en bandera, en motivo de confrontación. No había espacio para los grises, no había posibilidad de entendimiento. Solo cabía estar en un lado o en el otro. El pulso llegaba a Europa, donde observaban con atención el fenómeno Vox y la resistencia del PSOE. En Bruselas se debatía si España podía seguir siendo un socio fiable con tanta polarización interna. Algunos líderes europeos mostraban su apoyo explícito al PSOE, defendiendo los valores progresistas y comunitarios que representaba. Otros, en cambio, miraban con simpatía a Vox, que conectaba con el auge de movimientos similares en otros países. España, que durante años había sido ejemplo de estabilidad democrática en el sur de Europa, se encontraba de repente en el centro del debate continental, como si de su futuro dependiera el rumbo de todo el continente. Las encuestas se sucedían, mostrando un panorama cambiante. A veces el PSOE parecía consolidar su ventaja, sobre todo en momentos en que Vox era criticado por declaraciones polémicas. Otras veces Vox subía como la espuma, impulsado por la indignación de quienes se sentían ignorados por las élites. Lo cierto era que el tablero político español se había transformado en un duelo permanente, en una batalla narrativa en la que importaba tanto lo que se hacía como lo que se decía. Cada frase de un líder podía inclinar la balanza, cada error podía costar miles de votos. Lo más curioso era que, pese a las diferencias tan radicales en el discurso, ambos partidos compartían algo: la certeza de que España se jugaba su identidad en cada elección, en cada debate, en cada gesto. Esa sensación de estar en una encrucijada histórica hacía que la política se viviera con una intensidad casi insoportable. El ciudadano medio, incluso el que no solía interesarse por estos asuntos, se encontraba arrastrado al torbellino. Ya no era posible ser neutral. Hasta el silencio se interpretaba como una toma de posición. La batalla de Vox contra el PSOE no era solo política, era cultural, social, emocional, espiritual. Era un pulso entre dos maneras de entender el pasado y de imaginar el futuro. Y en medio de todo, España seguía siendo ese país complejo, lleno de contradicciones, donde convivían la modernidad y la tradición, la apertura y el conservadurismo, la pasión y la mesura. La tensión entre Vox y el PSOE no era, en el fondo, más que un reflejo de esa dualidad eterna que siempre había marcado al país:
la lucha entre dos visiones que nunca habían dejado de enfrentarse, que habían cambiado de nombre a lo largo de la historia, pero que siempre habían estado ahí, latiendo en el corazón de la nación. Ahora, en este tiempo convulso, esa lucha se vivía con la fuerza de un huracán, arrastrando a todos en su camino, dejando claro que, para bien o para mal, España no podía entenderse sin ese choque constante entre sus almas opuestas. Las plazas de los pueblos, las avenidas de las grandes ciudades y hasta los bares de barrio se habían convertido en escenarios improvisados donde se libraba la batalla de ideas entre Vox y PSOE. No hacía falta encender la televisión para notar el pulso. Bastaba con escuchar a un grupo de vecinos discutir en la puerta de una panadería o a unos jóvenes debatir en la barra de un bar. Cada uno hablaba con pasión, con el corazón por delante, como si del resultado de esa discusión dependiera el futuro inmediato de España. La política se había metido hasta en los rincones más íntimos de la vida cotidiana, y en muchos casos no dejaba espacio para la indiferencia. En el Congreso, la tensión se había convertido en rutina. Cuando subía a la tribuna un diputado del PSOE, los de Vox esperaban atentos, con gesto desafiante, listos para responder a la mínima palabra que sonara a concesión al independentismo o a feminismo radical. Cuando era un diputado de Vox quien pedía la palabra, los socialistas se removían en sus escaños, preparando las críticas, tachando sus palabras de extremistas, de retrógradas, de peligrosas para la convivencia. El hemiciclo parecía más una arena de gladiadores que un parlamento, y cada sesión terminaba con titulares que incendiaban las redes sociales. En las retransmisiones en directo, miles de ciudadanos se enganchaban al streaming como si estuvieran viendo un partido de fútbol. Cada aplauso, cada abucheo, cada silencio se analizaba al detalle. España entera estaba pendiente de esos choques verbales, que en realidad eran sólo la cara visible de un enfrentamiento mucho más profundo. Los votantes del PSOE veían en Vox un retroceso a tiempos oscuros, una amenaza que podía dinamitar los avances conseguidos con tanto esfuerzo desde la transición. Les horrorizaba escuchar propuestas que sonaban a autoritarismo, que reducían la diversidad a un problema, que trataban la inmigración como un enemigo. Para ellos, Vox representaba un intento de borrar décadas de conquistas sociales, de ignorar las luchas de las mujeres, de silenciar a las minorías. En cambio, los votantes de Vox miraban al PSOE como el rostro de la decadencia, de la corrupción del sistema, de la entrega del país a intereses ajenos, ya fueran europeos, separatistas o globalistas. Se sentían traicionados por políticas que, según ellos, favorecían más al inmigrante recién llegado que al español de toda la vida, más a los burócratas de Bruselas que al agricultor de Almería o al pescador de Galicia. En los mítines, esa pasión se desbordaba. Imaginemos una tarde de verano en un pueblo castellano. En la Plaza Mayor, Vox monta un escenario con una gran bandera de España presidiendo el fondo. El candidato local habla de la necesidad de recuperar el orgullo nacional, de proteger las tradiciones, de defender la agricultura frente a la competencia extranjera. Entre la multitud, hombres mayores aplauden con los ojos humedecidos, recordando un pasado en el que, según ellos, había más respeto y más orden. Jóvenes con camisetas verdes levantan la voz, convencidos de que están formando parte de una rebelión contra lo políticamente correcto. Cada frase arranca gritos de «¡Viva España!» y el ambiente es casi eléctrico. A cientos de kilómetros, en una gran ciudad, el PSOE llena un polideportivo con banderas rojas y moradas. El líder sube al escenario y habla de justicia social, de derechos para todos, de la necesidad de combatir el cambio climático y de frenar a la extrema derecha. Entre el público, jóvenes universitarios escuchan atentos, familias aplauden con entusiasmo, mujeres mayores recuerdan la lucha por la igualdad y se sienten orgullosas de ver lo lejos que han llegado. Cada intervención arranca ovaciones, y los presentes sienten que están defendiendo algo más que un partido, están defendiendo la dignidad de toda una generación. Las plazas de los pueblos, las avenidas de las grandes ciudades y hasta los bares de barrio se habían convertido en escenarios improvisados donde se libraba la batalla de ideas entre Vox y PSOE. No hacía falta encender la televisión para notar el pulso.
Bastaba con escuchar a un grupo de vecinos discutir en la puerta de una panadería o a unos jóvenes debatir en la barra de un bar. Cada uno hablaba con pasión, con el corazón por delante, como si del resultado de esa discusión dependiera el futuro inmediato de España. La política se había metido hasta en los rincones más íntimos de la vida cotidiana, y en muchos casos no dejaba espacio para la indiferencia. En el Congreso, la tensión se había convertido en rutina. Cuando subía a la tribuna un diputado del PSOE, los de Vox esperaban atentos, con gesto desafiante, listos para responder a la mínima palabra que sonara a concesión al independentismo o a feminismo radical. Cuando era un diputado de Vox quien pedía la palabra, los socialistas se removían en sus escaños, preparando las críticas, tachando sus palabras de extremistas, de retrógradas, de peligrosas para la convivencia. El hemiciclo parecía más una arena de gladiadores que un parlamento, y cada sesión terminaba con titulares que incendiaban las redes sociales. En las retransmisiones en directo, miles de ciudadanos se enganchaban al streaming como si estuvieran viendo un partido de fútbol. Cada aplauso, cada abucheo, cada silencio se analizaba al detalle. España entera estaba pendiente de esos choques verbales, que en realidad eran sólo la cara visible de un enfrentamiento mucho más profundo. Los votantes del PSOE veían en Vox un retroceso a tiempos oscuros, una amenaza que podía dinamitar los avances conseguidos con tanto esfuerzo desde la transición. Les horrorizaba escuchar propuestas que sonaban a autoritarismo, que reducían la diversidad a un problema, que trataban la inmigración como un enemigo. Para ellos, Vox representaba un intento de borrar décadas de conquistas sociales, de ignorar las luchas de las mujeres, de silenciar a las minorías. En cambio, los votantes de Vox miraban al PSOE como el rostro de la decadencia, de la corrupción del sistema, de la entrega del país a intereses ajenos, ya fueran europeos, separatistas o globalistas. Se sentían traicionados por políticas que, según ellos, favorecían más al inmigrante recién llegado que al español de toda la vida, más a los burócratas de Bruselas que al agricultor de Almería o al pescador de Galicia. En los mítines, esa pasión se desbordaba. Imaginemos una tarde de verano en un pueblo castellano. En la Plaza Mayor, Vox monta un escenario con una gran bandera de España presidiendo el fondo. El candidato local habla de la necesidad de recuperar el orgullo nacional, de proteger las tradiciones, de defender la agricultura frente a la competencia extranjera. Entre la multitud, hombres mayores aplauden con los ojos humedecidos, recordando un pasado en el que, según ellos, había más respeto y más orden. Jóvenes con camisetas verdes levantan la voz, convencidos de que están formando parte de una rebelión contra lo políticamente correcto. Cada frase arranca gritos de «¡Viva España!» y el ambiente es casi eléctrico. A cientos de kilómetros, en una gran ciudad, el PSOE llena un polideportivo con banderas rojas y moradas. El líder sube al escenario y habla de justicia social, de derechos para todos, de la necesidad de combatir el cambio climático y de frenar a la extrema derecha. Entre el público, jóvenes universitarios escuchan atentos, familias aplauden con entusiasmo, mujeres mayores recuerdan la lucha por la igualdad y se sienten orgullosas de ver lo lejos que han llegado. Cada intervención arranca ovaciones, y los presentes sienten que están defendiendo algo más que un partido, están defendiendo la dignidad de toda una generación. La prensa recogía ambos momentos y los ponía uno frente al otro. Vox llena plazas rurales con un discurso de identidad, titulaban unos. El PSOE moviliza a la juventud urbana contra el extremismo, respondían otros. La batalla mediática se vivía con la misma intensidad que la política. Los periódicos no se limitaban a informar, moldeaban la opinión, tomaban partido y cada lector lo sabía. Nadie buscaba ya objetividad, cada cual leía aquello que reforzaba sus creencias. Pero lo que más preocupaba era cómo esa división se colaba en los hogares. En una familia cualquiera, el padre podía ser votante de Vox, convencido de que sólo con mano dura y con patriotismo España podía salir adelante. La madre, en cambio, se sentía cercana al PSOE, defendiendo la igualdad de género y los avances sociales.
Los hijos, atrapados en medio, escuchaban un día un argumento y al día siguiente el contrario. Las comidas familiares se convertían en debates interminables, a veces en peleas, otras en silencios tensos. El amor familiar lograba que no se rompieran los lazos, pero el veneno de la política estaba siempre presente, recordando que la grieta no era solo nacional, sino íntima. Los intelectuales tampoco se mantenían al margen. Escritores, profesores universitarios, artistas y cantantes intervenían públicamente, unos para denunciar lo que consideraban un retroceso democrático si Vox ganaba más poder, otros para señalar el peligro de una izquierda que, en su opinión, había perdido el sentido de la realidad y se había convertido en rehén de las minorías. Cada declaración generaba polémica, conciertos boicoteados, libros criticados, universidades convertidas en campos de batalla ideológica. La cultura se volvió un campo minado, donde incluso una canción o una obra de teatro podían ser interpretadas como un gesto político. Mientras tanto, la economía añadía leña al fuego. Cuando las cifras de desempleo subían, Vox culpaba al PSOE de mala gestión y de favorecer a los extranjeros sobre los nacionales. Cuando los índices mejoraban, el PSOE se atribuía el mérito y señalaba que, con políticas progresistas, el país avanzaba. Los datos, más que números, se convertían en armas arrojadizas. Unos hablaban de precariedad, de jóvenes sin futuro, de la dificultad de acceder a una vivienda. Otros denunciaban impuestos abusivos, trabas burocráticas y un Estado que ahogaba la iniciativa privada. Cada cifra era interpretada desde la trinchera, y nadie parecía dispuesto a mirar los hechos con objetividad. Europa, como telón de fondo, seguía expectante. El PSOE defendía la integración europea como garantía de estabilidad, de modernidad, de derechos compartidos. Vox, por su parte, criticaba con dureza la sumisión a Bruselas, reclamando soberanía y denunciando que las normas europeas estaban asfixiando al campo, a la industria y a la pesca española. Ese debate no era menor, porque en realidad tocaba una de las fibras más sensibles de los españoles. ¿Debía España mirar hacia afuera y abrirse al mundo, o debía replegarse y proteger lo suyo por encima de todo? Las respuestas variaban según la ideología, pero la pregunta estaba siempre presente. Las calles, en determinados momentos, se llenaban de manifestaciones. Cuando el PSOE aprobaba leyes de igualdad de género o medidas ecológicas, miles de personas salían a apoyarlas, con pancartas, con canciones, con un ambiente festivo y reivindicativo. A la vez, Vox organizaba marchas en defensa de la unidad de España, contra la inmigración ilegal o en apoyo de la Guardia Civil y la policía. Cada manifestación tenía su estética, sus símbolos, sus consignas, y entre ambas no había puntos de encuentro. Si en una se escuchaban tambores y consignas feministas, en la otra sonaban himnos nacionales y proclamas de orden. La calle, como siempre en la historia de España, se convertía en el escenario donde la política se vivía con el cuerpo, con el alma y con la voz. Y mientras todo eso ocurría, la gente seguía con sus vidas. Los panaderos amasaban el pan al amanecer, los maestros daban clase a niños que repetían en el patio las discusiones que oían en casa, los médicos atendían a pacientes que no preguntaban por ideología sino por curación. España seguía funcionando, pero bajo esa aparente normalidad latía un pulso constante que recordaba que nada era igual, que todo estaba teñido por el enfrentamiento. Vox contra PSOE no era ya un duelo entre partidos, era la imagen de un país que se miraba en un espejo roto, que veía reflejadas dos mitades irreconciliables y que, sin embargo, debía aprender a convivir bajo el mismo techo. Esa era la paradoja española, dos almas opuestas, dos visiones de nación que se rechazaban, pero que al mismo tiempo se necesitaban para definir lo que era España. Sin la izquierda no se entendía la modernización ni los avances sociales. Sin la derecha patriótica no se entendía el peso de las tradiciones ni la defensa de la unidad.
Vox y PSOE no eran solo partidos enfrentados, eran la materialización de esa eterna tensión que siempre había marcado al país, desde los tiempos de las guerras carlistas hasta la guerra civil, desde la transición hasta nuestros días. Lo que ahora se vivía era simplemente una nueva versión de esa vieja historia. España dividida en dos mitades, incapaz de fundirse, pero condenada a caminar juntas. Y así, mientras los discursos seguían, mientras los titulares se multiplicaban, mientras las familias discutían y las plazas se llenaban, la pregunta quedaba flotando en el aire: ¿qué España prevalecería? ¿La que soñaba con un futuro progresista, integrador, diverso, o la que reclamaba el orgullo nacional, la defensa de las raíces y la unidad sin fisuras? Nadie tenía la respuesta, y quizá por eso la batalla se vivía con tanta intensidad. Porque, en el fondo, todos sabían que el pulso de Vox contra PSOE no era solo de hoy, ni solo de esta generación, era una lucha que definía lo que España era, lo que había sido y lo que quería ser.